Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo miércoles para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. El miércoles pasado empezábamos una serie de estudio que se llama El auténtico discípulo y todas aquellas características que debe de tener el discípulo. Este día vamos a ver una de estas, que es los pobres de espíritu. Y estos son los que reciben el reino de los cielos. Amén. Y hay algo muy importante. Usted se da cuenta, la palabra espíritu está en minúscula, no está en mayúscula, ¿verdad? Entonces está hablando de, de la condición de nuestra alma. Y ahorita lo voy a desarrollar. Mateo 5, la enseñanza, recuerde que estamos en Mateo 5, el versículo exacto es el Mateo 5:3, pero acompáñeme para leer Mateo 5:1 y al 3. Amén. Amén. Mateo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Que hay que tener compasión. Hay que llevar el evangelio para ser discípulos y hay que tener compasión. Él tuvo compasión cuando vio la multitud. Y entonces recuerda, también vimos que le enseñaba a sus discípulos, no le enseñaba a la multitud, sino a sus discípulos. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí vemos una serie de bienaventuranzas. Y la primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para el aprendizaje de tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor, que necesitamos cada día más de ti. Amén y amén. Amén. Entonces, fíjese que antes, para arrancar y para poder entender, que para tener un mejor conocimiento, una mejor comprensión de las bienaventuranzas, por lo menos quiero mencionarle 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Esto es aplicable para cada una de ellas. Hoy solo vamos a ver el primero. Vamos a ir desarrollando una por una, ¿verdad? Entonces, lo primero es que las bienaventuranzas son un código de ética para los discípulos. ¿A qué mandó el Señor? ¿Cuál es la comisión? Id y haced discípulos. Entonces, estas bienaventuranzas se vuelven un código de ética y una norma de conducta para todos aquellos que hemos creído en Él, que creemos en Él y que tenemos ese deseo de ser sus discípulos. También las bienaventuranzas son un contraste en los valores del reino, aquello que es eterno versus los valores mundanos, los cuales son temporales. Amén. También contrastaban la fe superficial de los fariseos, y eso, recuerda una cosa, hasta el día de hoy seguimos teniendo un problema con esto, porque usted y yo nos podemos convertir en un fariseo, ser superficiales en nuestra fe y no ser genuinos. Por eso el tema es auténtico discípulo. Y ahorita vamos a explicar, con el favor de Dios, voy a tratar de explicarle esto de que no debemos de tener esta fe superficial, amén, sino que una fe verdadera que Cristo quiere, ¿verdad? Y como último, también estas mostraban las expectativas del Antiguo Testamento que se verían cumplidas en el reino nuevo. Entonces, las bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Usted no puede escoger una y dejar el resto, o agarrar la mayoría y dejar una a un lado.
sino que debe de tomarse como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser un auténtico discípulo debemos de cumplir cada una de estas normas de conducta o este código de ética. Amén. Es muy importante. Nosotros debemos de vivir regidos bajo la palabra del Señor, bajo lo que ella nos manda. Y la misma palabra nos dice que si cumplimos lo que en ella está escrito, va a haber bendición para nuestras vidas. Y por último, describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. Amén. Entonces, volvamos una vez más a versículo 3 y dice la palabra bienaventurados. Bienaventurado lo vimos allá, ¿verdad? Con la palabra Macarios, lo que significa esta palabra, que también nos llama, viene a ser más bien un término de felicitación o de recomendación. Fíjese, si no hemos alcanzado esta parte de ser bienaventurados los pobres, entonces, si usted lo ha alcanzado, es una palabra de felicitación. Y si usted y yo tal vez no lo hemos alcanzado o estamos en proceso, se vuelve entonces una recomendación. ¿Eres pobre en espíritu? Te felicito. ¿No lo estás? Te recomiendo a que lo alcances. Amén. Entonces, ¿qué es pobres en espíritu? Es reconocer la pobreza espiritual, y se trata de una pobreza espiritual absoluta. Amén. Una pobreza espiritual. Y recuerde que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos nada. Y el Señor nos dio su salvación a nuestra vida. Para alcanzar la salvación, ¿usted qué hizo? Nada. Pero, ¿qué puede hacer ahora? Nada tampoco. Porque no le podemos pagar. Porque no podemos hacer algo como para poder equiparar el sacrificio de esa cruz. Entonces, esto nos vuelve deudores. Y muchas veces se nos olvida de que debemos todo a Él y que nuestra vida debería de ser una ofrenda grata y fragante cada día. Que sin su salvación en nuestra vida es una vida miserable. Que no hay nada mejor que haber sido rescatados por Él. Que deberíamos de tener ese compromiso y esa vida de consagración no cada día, no cada hora, no cada minuto, cada segundo. Porque muchas veces para fallarle al Señor no se necesita de un minuto, se necesita de segundos. Ahora, ser pobres de espíritu no significa que la persona está sumergida en la pobreza y que financieramente lo es. No es que usted va a agarrar todo lo material que tiene y lo va a vender o lo va a regalar y usted va a ser ahora una persona sin hogar y que usted se va a quedar en la calle y que usted nunca más va a volver a ir a comer a un restaurante y que usted va a vivir con lo más básico. No es que usted se vuelva un indigente, no es que usted se vuelva una carga para alguien, porque el hambre, la desnudez y la miseria no complacen a Dios. ¿Cuánta gente en algunas religiones les dicen, mire, entregue todo, venda? Y fíjese, a muchos les dicen, deje todo eso, o a otros les dicen, miren, entréguenos todo, nosotros vamos a hacer obras benéficas y usted se tiene que ir a vivir allá como un monje, recluido en una montaña, o haciendo votos de silencio, o haciendo votos de un montón de cosas. Entonces, el hambre, desnudez y la misericordia no complacen a Dios, especialmente en un mundo de abundancia. Entonces, aquí
El Señor no estaba hablando de la pobreza material. No está hablando de algo físico. No está hablando de algo visible. Sino que está hablando de lo espiritual en nuestras vidas. Y usted tiene que hacer una diferencia. Una cosa es el Espíritu de Dios en nosotros, que esa es la parte de Dios en nosotros, pero la otra es nuestra alma. Y entonces nuestra alma no puede depender ni puede anhelar vivir de las cosas de este mundo para sentirse satisfecha, sino que nuestra alma debe de entender que tiene que tener una dependencia de Dios. Amén. Entonces, ser pobres en espíritu significa varias cosas. Primero, reconocer nuestra total independencia de delante de Dios. Esta pobreza espiritual y es dependamos únicamente de Dios para suplir nuestra necesidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de doblegar? ¿Qué es lo que nos mete en problemas? ¿Qué es lo que muchas veces nos hace fallarle a Dios? Nuestra alma. ¿Y en nuestra alma qué hay? Una autosuficiencia. Hay un orgullo. Yo puedo hacerlo. Y el Señor lo que está diciendo es, bienaventurados aquellos que entienden que por sus capacidades y también que entienden que pueden tener todo lo material. Amén, porque usted puede tener todo lo material y no es algo malo. Pero bienaventurado aquellos que no dependen de eso para vivir cada día. Que no dependen de eso, pero específicamente, hermanos, no de lo material. Yo quiero hablar del alma, porque ese es lo más importante, ¿sí? Porque ¿cuántas veces usted y yo hemos tenido cubierta todas nuestras necesidades materiales? Probablemente usted tiene casa y le es suficiente, tiene un buen trabajo, tiene dinero en el banco, tiene comida, están cubiertas todas esas necesidades. ¿Alguna vez no se ha sentido vacío en su alma a pesar de tenerlo todo? Entonces, el problema es que muchas veces nuestra alma busca todas estas cosas para sentirse bien. Ser pobre en espíritu es que para sentirme bien no necesito otras cosas externas, necesito solo a Dios. Asaf lo decía, dice que vio cómo prosperaban los impíos y tuvo envidia. Pero después dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y después dice, fuera de ti no deseo nada. Entonces, debería de haber una dependencia de nosotros todo el tiempo. Una necesidad que solo el Señor puede llenar en nuestras vidas. No es que yo el domingo vengo, me lleno y de ahí, bueno Señor, te veo el siguiente domingo. No, Señor, necesito hoy de ti. En la mañana necesito de ti. En la tarde necesito de ti. En la noche necesito de ti. Por esa razón el Señor le dice a Josué, de día y de noche meditarás en él. De día y de noche tiene que haber una necesidad para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema de nuestra alma es que cree que con un poquito ya la hicimos. Y eso nos puede llevar a tomar malas decisiones. Nos puede llevar a tener una fe fingida. Nos puede llevar a no ser el discípulo auténtico, sino, déjeme ocupar esta palabra, pero un falso discípulo. Y no estoy diciendo, oiga, no estoy diciendo porque usted sea un mentiroso, un engañador, no, sino porque muchas veces podemos llegar a poner una careta.
Podemos ante los demás ser un buen servidor, ante los demás ser un buen discípulo, cumplir un montón de cosas. Los fariseos cumplían la ley. ¿O no cumplían la ley? Sí. ¿Pero era sincera? No. Entonces, ¿de qué servía? De nada. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que depende únicamente de Dios para suplir todas sus necesidades. ¿Qué necesita usted? Entonces, necesito amor, busco a Dios. Necesito paz, busco a Dios. Necesito dominio propio, busco a Dios. Ahora, ¿qué también es ser un pobre de espíritu? Es reconocer nuestra total ineptitud para encarar la vida y la eternidad estando separados de Dios. Si yo estoy separado de Dios, la vida se me va a hacer difícil. Porque lejos, dice la palabra, lejos de mí, nada podéis hacer. Y Asaf decía, fuera de ti, nada deseo. ¿Cuándo es que Asaf dice eso? Después de esa actitud bochornosa, pues, delante de Dios. Asaf era un ministro. Asaf estaba en el templo. Asaf adoraba, cantaba. Y mira la condición en que llegó a estar. Entonces, reconocer que las verdaderas bendiciones de la vida y la eternidad, porque aquí hay que, mire qué bendición. El Señor nos bendice aquí en la tierra, pero también hay una bendición eterna. Y estas vienen únicamente de una correcta relación con Dios. Entonces, pobre de espíritu es que no me vuelvo autosuficiente. No dependo de mis sentimientos, no dependo de mi conocimiento para seguir al Señor. No dependo de todo esto, no solo para seguir, sino para que Él provea. Pobre es alguien que no tiene. Pobre de espíritu es sacar toda autosuficiencia, orgullo, envidia de nuestra alma y que sea el Señor el que la llene, depender únicamente de Él y no de nadie más ni de cuánta cosa, ¿verdad? Efesios 1:3, acompáñeme. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Oiga, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. ¿Dónde? Aquí y en la eternidad. Porque estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, tengamos vida. Aprendamos a vivir, disfrutar de esta vida, que es temporal, para poder disfrutar el día de mañana, es decir, estoy hablando en un futuro, ¿verdad? Cuando el Señor venga o seamos transformados de esa bendición eterna, ¿verdad? De vivir con Él. Y dice, para que la tengan en abundancia. Y Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu, oiga. Ahora aquí, si usted se da cuenta, más el fruto del Espíritu. Yo espero que usted tenga ahí su Biblia y esté viendo conmigo los versículos. Dice, más el fruto del... habla en mayúscula. Pero allá, pobres en espíritu, es en minúscula. Entonces, el alma debe de ser pobre porque mi espíritu, es decir, el Espíritu del Señor en nosotros, el Espíritu es rico y no necesito nada de mi alma. Mi alma no necesita nada, sino más los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Que mi alma sea pobre y que mi espíritu sea el que supla todas las necesidades, porque en Él están. Él suple nuestras necesidades. También el Señor decía, ¿acaso vuestro Padre no sabe de qué cosas tenéis necesidad? Amén. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es ser pobre de espíritu? Mire, es reconocer nuestra falta de superioridad con respecto a todo lo demás y nuestra muerte espiritual delante de Dios. Amén. Reconocer nuestra falta de superioridad. Reconocer que no somos mejores. Yo no soy mejor que mi hermano. La palabra dice, el que quiera ser grande, hágase pequeño. ¿Cómo? Sirviendo. Reconocer que no somos mejores, ni más ricos, ni superiores a otras personas. Sin importar cuánto hayamos logrado en este mundo. Entonces, ¿es malo tener abundancia material? No. Lo malo es que por creer que esa abundancia material que tengo me hace mejor que otro. Me hace más calificado. Me hace superior. ¿Por qué cree que en las iglesias no nos decimos los títulos? ¿Por qué es hermanos? Porque eso nos hace la misma condición. Pero imagínese que si en la iglesia, no sé, hay personas, ¿verdad? No estoy juzgando eso. Lo que estoy poniendo en punto es este. Imagínese que a todos nos gustaría, ¿verdad? Que cuando llegáramos nos trataran por lo que tenemos. ¿Y qué pasa con aquel que no tiene? Entonces, estamos como el mundo. Pero la palabra, el apóstol Pablo, ya no hay rico ni pobre, ni libre ni esclavo, ni judío ni griego, etcétera. No. Ahora todos somos iguales. Entonces nos decimos hermanos. Pero imagínense, ¿qué pasaría si aquel que es doctor, si aquel que es licenciado, ingeniero, y aquel que es vigilante? En la iglesia, ¿quién es superior? Entonces, ¿cómo puedo ser yo un auténtico discípulo? ¿Cómo? Si yo, por tener lo que tengo, me siento superior a los demás. Pero, si yo he alcanzado mucho y tengo fama, fortuna, poder y lo que crea, pero me siento igual a mi hermano que no tiene nada, entonces, mire, qué bendición. Bienaventurado el que es pobre en espíritu. Aquel que no depende de lo que tiene materialmente, sino que a pesar de lo que ya haya logrado, o también, o déjeme también, aquel que no tiene nada tampoco, pero depende del Señor, también, porque no está hablando de algo material, está hablando de esa pobreza que debe de haber en nuestra alma. Pablo decía, el viejo hombre debe de morir, porque el otro se debe de ir renovando y salir el hombre nuevo. Amén. Entonces, que nuestra actitud hacia los demás no sea de orgullo, de altivez, de superioridad, de creerme perfecto o mejor que los demás. Ser pobre en espíritu significa reconocer que todo ser humano es una auténtica persona, igual que todos los demás. Porque si mi hermano y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, en ese momento somos iguales. Ante el Señor somos iguales. Y por lo tanto, el otro hermano no debe sentirse inferior por no tener. O el otro hermano no debe sentirse superior por tener. Sino que ambos puedan tener una paz y una tranquilidad porque no dependen de lo material.
dependen del Señor. Entonces, que todos somos iguales, porque una persona que tiene una contribución importante que hacer a la sociedad y al mundo. El auténtico discípulo, ya sea que tenga o no tenga en lo material, amén, es una persona que tiene una contribución importante que hacer a esta sociedad y al mundo. ¿Y cuál es? Hacer a otros discípulos, pero verdaderos discípulos. Amén. La persona pobre en espíritu encara la vida con humildad y aprecio, no como si la vida le perteneciera solamente a esta persona, sino que entendemos que somos deudores del Señor. Amén. Somos deudores, porque esta salvación que usted tiene y que yo tengo no nos costó. Este rescate que ha sido que ha venido a nuestras vidas, no es por lo importante o por lo que tenemos. Que cada día podamos reconocer que somos deudores. Soy deudor. ¿Y qué es un deudor? ¿Por qué alguien tiene una deuda? Porque no tenía para comprar o pagar algo. Entonces, que nosotros podamos entender que somos deudores ante el Señor. Y que la única manera que podemos demostrar que ese sacrificio en la cruz no fue en vano es viviendo una vida consagrada, siendo un auténtico discípulo, siendo un pobre en espíritu. Usted y yo hemos recibido el privilegio de vivir, y no vivir solo en este mundo, sino que vivir eternamente. Amén. Entonces, por eso nuestra actitud debe ser humilde y con un espíritu apreciativo. Y esto contribuye en todo lo que se puede a un mundo necesitado. Si hay hermanos en nuestra congregación, si hay familiares, deberíamos de ser una bendición, una contribución a estas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque mire, ser pobre en espíritu es lo opuesto a tener un espíritu altivo. Ya lo hemos visto, ahorita lo hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces hay una diferencia abismal entre estos dos espíritus. Por eso le decía, cuando habla de espíritu en minúscula se está refiriendo a nuestra alma, porque con en mayúscula habla del Espíritu de Dios que vino a darnos vida. En Él no hay mancha, no puede haber altivez. ¿Dónde hay altivez? En nuestra alma. ¿Qué es un espíritu altivo? Es la diferencia de pensar que somos justos en contraste con el reconocimiento de nuestra necesidad de la justicia de Cristo. Amén. Entonces, esta diferencia de ser justo en contraste con el hecho de recibir esta justicia de Cristo. Mucho se nos olvida, ¿verdad? De que no éramos nada, ¿sí? Pero que ahora somos hijos. De que antes había una condenación y bien fácil se nos olvida. Porque no nos vayamos al punto de tal vez de ir en contra de nuestro hermano, de ofenderlo. No. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido autosuficientes y no hemos tomado en cuenta a Dios? ¿O no dice la palabra que al humilde lo mira de cerca y al altivo lo mira de lejos? El que se humille será levantado y el que se levante será bajado. Entonces la justicia propia no va más allá del ego. Es decir, no va más allá de la muerte. Hasta ahí queda.
Usted y yo podemos tener el ego más grande, pero el día que muramos ahí se terminó. No va más allá. Lo importante es que hay después de esta muerte física. Y entender de que ya no hay una muerte espiritual es que mire, eso deberíamos de comprenderlo. Pero para ser un auténtico discípulo, debemos de ser pobres en espíritu. El ego muere y con él todo lo demás, incluyendo la justicia propia. Pero la justicia que es de Cristo permanece para siempre. Romanos 2, 21, 22. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Mire, importante va. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Amén? ¿Y quién enseña? Un discípulo que va haciendo más discípulos. Gálatas 2. Gálatas 2, 15 al 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 10. Romanos 10, 6 al 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Estamos hablando que la justicia de Dios o la justicia de Cristo permanece para siempre. Amén. Y Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. También, tercer punto, la persona que realmente reconoce su pobreza espiritual da dos pasos esenciales. El primero es, aparta su atención primordial de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque sabe que las cosas nunca le pueden dar riqueza en espíritu. Amén. Nunca. Hermanos, lo material no puede llenar nuestras vidas de la manera correcta, porque es un espejismo. ¿Por qué razón? Porque hoy podemos tener y mañana no. Entonces, eso no permanece para siempre. Si yo dependo de lo terrenal, el día que lo pierda todo, ¿qué voy a hacer? El apóstol Pablo decía, sé vivir en riqueza como en pobreza. En todo y para todo he sido probado. Amén. Entonces, las cosas materiales nunca nos van a poder dar riqueza, ¿ven?, en espíritu. Nunca. Nada. Nada, 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 nada. Entonces, por tener dinero no significa que van a ser de mi amor. Por tener dinero no significa que voy a tener paz.
¿Y si lo pierdo todo? Entonces, cuando somos pobres en espíritu, dirigimos nuestra atención primordial a Dios y a su reino. Sabemos que solamente Dios le puede dar riqueza en espíritu. Lo que leíamos en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La paz del Señor no puede ser comprada. ¿Y cuánto nos ha costado? Nada. Amén. Ahora, los pobres en espíritu son quienes encaran al mundo como un niño. Acompáñeme a Mateo 18. 1 y 2. Y después Marcos 10:14. Mateo 18, 1, 2. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, oiga, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis como o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, oiga, el niño no está pensando en que se está humillando en haciendo algo. Nuestra mente sí, ¿verdad? Nuestra alma dice, ¿qué estás haciendo? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense que me llama la atención porque así que cualquiera que se humille, ¿y cuáles son una de las cosas que más nos cuesta a nosotros? Humillarnos, o ser humildes, o tener humildad. Marcos 10:14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Verdad que a un niño no está pensando en un niño, ¿verdad? No está pensando en envidia, un niño no está pensando en que el otro tiene más que yo, que menos que yo. ¿Verdad que cuando uno es niño, cuando uno estaba niño, no sentía complejos? ¿Verdad que, miren, un montón de situaciones. El niño no está pensando en que, ay, ¿y cómo va a ser mi papá para mañana? Para que me supla, para que me dé de comer. ¿Será que tiene dinero para que me compre leche? ¿Y ahora dónde voy a dormir? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el niño no está pensando en eso? El niño dice, él es mi padre. Y yo llego donde mi padre y le digo, padre, tengo hambre. Padre, quiero tal cosa. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos esa humildad de llegar ante el Señor? Y queremos suplir las cosas por nuestros propios medios. ¿Cuántos no nos queremos acercar al Señor? Y entonces el Señor tiene que doblegarnos. Y venimos ahí humillados, ¿verdad? Sí, Señor, perdóname. Se lo voy a volver a leer, Mateo 18, 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, y no está hablando, oiga, no está hablando de que el niño todo humillado, no. El niño sabe, o perdón, mejor dicho, el niño de él entiende que de él no tiene nada. El niño no anda pensando en que tengo o no tengo. El niño dice, él es mi padre. Y no está pensando en otras cosas. El niño, ¿de quién depende? Del Padre. ¿Qué debemos depender nosotros? De Dios.
Ahora, quinto punto, los pobres en espíritu se sienten cansados y cargados por el mundo. Oiga, no es que ser pobre en espíritu es que yo me siento cansado y cargado. No, no, se sienten cansados y cargados por el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque aquel que es pobre en espíritu sabe la verdad acerca de este mundo y de la eternidad. Y por eso han determinado hacer su propia parte al respecto de uno y de otro. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos de que hay, después de la muerte, el que no ha reconocido al Señor como su Salvador, hay una condenación. Entonces, me siento cargado para ir y alcanzar a aquellos que no conocen del Señor y predicarle. Y por eso fíjese que el Señor dice, habla de en Judea, en Samaria. Ahorita se me acaba de ir, déjeme buscarlo ahorita rápidamente. Aquí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero déjeme ver si encuentro el versículo que quiero. Bueno. Bueno, dice ahí, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Habla específicamente, lo que quiere hablar es que está hablando de un ejemplo. Aquí es Esplendora, esto es local, y está el condado que es de Montgomery, ¿sí? Y del condado de Montgomery pertenece al estado de Texas, y el estado de Texas pertenece al país de Estados Unidos, y Estados Unidos pertenece a todos los países que están conjuntos con el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo nuestra parte en ir y hacer discípulos de otros? Si no hay una carga por las almas, entonces definitivamente no estamos cumpliendo esta parte. Porque si usted se preocupa solo por usted, pero no se preocupa por los demás, entonces ¿de qué nos sirve? Amén. El pobre en espíritu está cansado de las apariencias engañosas y de las mentiras de este mundo. Este mundo está lleno de mentiras, hermanos. Lleno de mentiras. Han aprendido que todo es vanidad, vacío, y que todo es corruptible. Vivimos en un mundo corrupto. Todo se gasta, incluso la vida misma, humana. Por eso se sienten cansados y cargados respecto de aquellos que todavía están perdidos en el mundo. Debería de haber una carga en nosotros por alcanzar a aquellos que no conocen del Señor. Pero muchas veces no somos ejemplo para hablarle a nuestro vecino. No somos ejemplo para hablarle a nuestra familia, a un hermano, a un tío, a un sobrino, a la suegra, al suegro, a nuestros padres. También un pobre en espíritu está cansado de haber trabajado tanto para alcanzar a su propia generación. Porque este mundo nos demanda que vayamos, ¿verdad?, en la corriente, y que si no tengo esto y no tengo aquello, y entonces me miran mal. No, no, no. Están conscientes que han trabajado para servir y hacer su contribución conforme a la que Dios los llamó. Porque no hay mejor cosa que trabajar para el reino de Dios. Por una sola razón trabajaron tan arduamente. El amor de Cristo los constreñía a alcanzar a su generación. Segunda de Corintios 5:14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Mire, sean pobres en espíritu, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Entonces, qué importante esto, ¿verdad? Alcanzar a los demás. Pero, hermano, el tema es el auténtico discípulo. El auténtico discípulo. Amén. Y, como sexto punto, los pobres en espíritu heredarán tres cosas significativas. Recibirán el perdón de pecados y la atención continua de Dios. La seguridad de que Dios nunca los olvidará. Hechos 8:12. Por cuanto creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Recibirán el perdón de pecados y la atención continua de Dios, la seguridad de que Dios nunca los olvidará. ¿Qué pasó con esto? Creyeron a Felipe. ¿Y qué pasó? Porque anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Es que mire, aquel que acepta tiene que bautizarse porque es el medio, son los requisitos para convertirse en discípulos. Y yo creo que esa debería de ser nuestra preocupación, vencer nuestro yo y ser ejemplo. Por eso la palabra dice que somos la sal de la tierra. Y muchas veces somos problema, ¿verdad? Dice Salmos 105:8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Oiga, hermanos, qué bendición que usted y yo hemos sido alcanzados. Hermano, hemos sido alcanzados. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia, tal vez, ponga un ejemplo, tal vez sus padres, sus abuelos, su bisabuelo y toda la familia no conocieron del Señor? Hermano, pero a usted lo alcanzó. Entonces, alcancemos a los demás. Jeremías 31:34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, el Señor perdonó su maldad y ya no se acuerda de sus pecados. Entonces, seamos pobres en espíritu, seamos auténticos discípulos, lleguemos ante los demás. También los pobres en Cristo recibirán un acompañamiento con otros creyentes que andan como ellos, es decir, no vamos a estar solos. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios 2:19-22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y primera epístola de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tercer literal dentro de este sexto punto, los pobres en espíritu reciben el don de la vida que es para siempre. El don de la vida que es para siempre. Un compañerismo eterno tanto con Dios como la congregación de los que son pobres en espíritu. Juan 5:24. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Romanos 8, 15 al 17. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no estamos solos ni estaremos solos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oiga, aquí es lo que le decía. El espíritu, oiga, aquí está con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios le dice a nuestra alma, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esa es la paz que debería haber en nuestra vida. Pero para que podamos ser pobres en espíritu, debemos de limpiar todas las impurezas que hayan en nuestra alma. Nuestra alma, ¿qué necesita? La dependencia de Dios, lo que pasaba allá en el huerto, antes de la caída del hombre. El Espíritu de Dios era quien gobernaba al alma. Cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre pecó, murió ese espíritu. Y el alma vino a enseñorearse. Pero cuando él dio vida al espíritu que había muerto, entonces no volvimos a tener aquella perfección como en el huerto, sino que ahora hay una lucha en que nuestra alma debe de ser doblegada, pero tenemos la esperanza, la promesa de que un día seremos transformados. Amén. Entonces, 17, bueno, vuelvo a leer el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Es muy importante. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Que nuestro deseo sea ser pobres en espíritu. Porque, volviendo y con esto termino, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Que un día vamos a ser transformados, sí, pero que vamos a estar allá. Que el Señor nos permita y nos ayude a ser pobres de espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por haber, Señor, meditado en tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, 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 Señor. Ayúdanos en doblegar nuestra alma. Ayúdanos a que podamos vivir en consagración cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, pasen una feliz noche y que siempre tengamos el deseo de aprender más y más de la palabra de Él. Que siempre nos sintamos necesitados, que siempre necesitemos escuchar su palabra. Porque en el momento en que ya no nos afecta el no congregarnos, entonces dejamos de ser pobres en espíritu. Entonces,
David decía, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Si no, prefiero estar toda mi vida allí, en la puerta, que estar lejos, que estar en otro lado. Que el Señor nos ayude a anhelar siempre su presencia. Que pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.